Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El cantante español Paco Ibáñez se presenta el próximo 24 de enero en el Casino de París, 50 años después de su ya mítico concierto en el Olympia, cuya grabación, que ha servido de bandera a muchas generaciones como símbolo de resistencia contra todo poder dictatorial, va a ser reeditada ahora. Decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás cómo la vida te depara, buenos momentos te alzará sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de sus más de 50 años de fértil trayectoria en los escenarios, Paco Ibáñez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Paco. Hola. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada a nuestros oyentes que has nacido en Valencia en 1934, pero que vas a pasar tu infancia en el País Vasco. Bueno, eso de nacer en 1934 no es un periodo para nacer, ¿no? Justo antes de la guerra. ¿Cómo viviste esos años tan movidos en España? Claro que es que no me avisaron, no me dijeron lo que nos esperaba, entonces me dije, 34 salgo aquí adelante y vamos a ver lo que pasa. Vas a llegar al País Vasco, donde vas a vivir con tu abuelo, creo, ¿no? No, con mi tío. Con tu tío. Mi tío y mi abuela y mis tíos, o sea, la familia de mi madre, que nos mandó a mi hermana, a mi hermano y a mí a un caserío allí de Guipúzcoa. Ahí vas a pasar la guerra. Y allí hasta los 14 años, sí, allí. ¿Vas a ir a Francia porque tu padre va a exiliarse aquí en Francia? No, mi padre se exilió. Ya cuando vio que iba a caer Barcelona, se tuvo que refugiar como tantos y se refugió en Perpiñán, en Argelès. Fíjate, que escogió, vaya lugar que escogió, los campos de concentración de Argelès. Y bueno, y después mi madre se encontró sola con los 3 hijos, es cuando nos mandó a Guipúzcoa para que mi tía, mis tíos se ocuparan de nosotros. Sí. ¿Cuándo vienes aquí a Francia? ¿Cuándo llegas a Francia? A Francia, bueno, a Francia ya estaba en Francia cuando pasó eso, porque mi padre nos mandó ya, cuando vio que la cosa iba mal, nos mandó a Francia. Él se quedó hasta el final, pero después estaban los campos de concentración y por eso mi madre se encontró sola y ella nos mandó a Guipúzcoa, al caserío de sus padres, o sea, del abuelo. Sí. ¿Es cierto que antes de empezar a tocar la guitarra estudias violín ahí en Perpiñán? Sí, bueno, se puede decir que estudié. Intenté, porque el profesor que me buscó mi padre era un tipo raro, muy raro, que te cogía, te tocaba aquí, pum, así, clac, pum, te ponía en posición enseguida, y era un fanático de Paganini. Para él tenías que hacer toneladas de notas y notas, el récord de velocidad. Cuantas más notas hacías, mejor violinista eras, ¿no? Y bueno, y no seguí. Pero me aficioné a la guitarra porque yo iba a la Plaza Cassains, Perpiñán, Fago de Déu, iba allí y los gitanos tocando el flamenco que tocaban ahí en Perpiñán, ¿no? Un poco rumbero y todo eso, y la guitarra me sedujo y ahí empecé con la guitarra. Después del violín, después de haber aprendido a tocar un poco el violín, la guitarra era pan comido, ¿no? Para ti. Hombre, sobre todo con el profesor que tenía, sí, joder. Imagínate. Paco Ibáñez, en los años 50 vas a subir a París. Es cierto que ahí conociste a Georges Brassens y que encima no te gustaba cómo cantaba. Bueno, no es que no me gustaba, es que no entendía, no comprendía que a los franceses les podía gustar.
Porque tenía una voz que de oso. No, se cantaba. Yo cuando llegué a París, bueno, que yo iba a trabajar, iba a hacer el montaje de cajas de radio, y cogía el metro, salía, y en los bares solo se oía... Joder, pero ¿qué animal es este? Pero ¿cómo? Y bueno, una vez, 2 veces, 10 veces, durante un año, y los franceses poniendo el dinero ahí en los jukebox, eso, porque les gustaba. Yo no entendía que les gustara eso. ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Cómo fue tu encuentro con Georges Brassens? ¿Cómo lo conociste? Pues fue para mí como un milagro, porque después el Pierre Pascal, el que tradujo las canciones de Brassens, me vino a ver con su guitarra, me vino y me presentó sus traducciones y me enseñó la traducción de Pauvre Martin, de Pobre Martín. Y la leí y después la leí y ahí noté que había un mensaje, ¿no? Ya no era el gorila, el animal, ¿no? Y vi que había profundidad, ¿no? en el contenido, ¿no? Y entonces Pierre Pascal ya empecé a descubrir a Brassens, digamos, ¿no? Y ya después me lo presentó. Después mi padre incluso le hizo una paella. Y después nos hicimos amigos. Y para mí era como... Después, primero, que no entendía que les gustara a los franceses. Y luego se convirtió, para mí, pues, el héroe de la canción. El gran trovador que nadie ha igualado hasta ahora. En el mundo entero, ¿eh? Gracias a ti, Paco, los españoles conocimos a Brassens y comprendimos finalmente sus letras, ¿no? Porque sí, yo en eso también, no entendía nada de francés. A nivel de difusión, sí, hice esa difusión. Y que pronto se pusieron al tono, ¿eh? Otro de los grandes personajes que conociste cuando vienes aquí a París es un artista venezolano, un gran artista, hombre, Soto, sí. Jesús Soto, que además cantaba. Claro, bueno, cantaba canciones venezolanas o argentinas o latinoamericanas y cantaba en una especie de cabaret, que se convirtió en cabaret porque era un bar que iban todos los estudiantes, chilenos, argentinos, uruguayos, venezolanos, colombianos, todos iban allí a tomarse una cerveza y con las guitarras. Y entonces, bueno, y la Madame Louise, que era la dueña, vio que se llenaba y la gente se quedaba allí y consumían más y vio que había negocio allí y lo convirtió en un cabaret. Y Soto, para mí, ha sido el que me enseñó el camino sin darme ninguna lección de nada. Me enseñó el camino no de la palabra dignidad, pero de la verdad, de la autenticidad, de no hacer concesiones, de no vender gato por liebre, porque él era muy estricto, ¿no? En su pintura y en lo suyo, ¿no? Y para mí ha sido el gran modelo que he tenido es Soto, sí. Y después de Soto y Brassens, y después Leo Ferré, después la canción francesa, y después los escritores franceses, después la gente que he ido conociendo, he tenido esa suerte de haberla conocido y de aprovecharla. Vas a empezar a subirte a los escenarios aquí en Francia en los mítines antifranquistas, ¿no? del Partido Comunista. Sí. Primero ibas a cantar 1 o 2 canciones, me imagino, ¿no? Sí, bueno, una o 2 canciones. Sí, casi siempre eran unas canciones, porque habían otros también, ¿no? Nos juntábamos, el que cantaba, y el otro cantaba, el otro tocaba. Y los comunistas en aquella época son casi los únicos que organizaban eventos así antifranquistas y de progreso, ¿no? Los anarquistas también un poco, pero si no, los socialistas ni existían. Estaban en Toulouse allí comiendo el cassoulet. Y va a llegar mayo del 68 y vas a cantar en la Sorbona y en la sala había tanta gente que tuviste que cantar... Eso fue en el 69. 69, sí, perdón. Que vinieron 2 chicas, estaba en la Mutualité. La Mutualité la conozco al dedillo, porque mira que he hecho conciertos de solidaridad en la Mutualité. En pleno barrio latino. Y vinieron y que querían organizar un concierto en el 69, ¿no? en la Sorbonne. Y bueno, yo dije que sí. Entonces cogieron y pusieron 2 cartelitos de nada,
no sé la gente ni cómo los vio, y bueno, y lo montó, y bueno, empezó a venir gente, y gente, y gente, y gente, y gente, y gente. La sala Richelieu, lo querían hacer en la sala Richelieu, y bueno, se llenó, empezó a sudar las paredes y todo, y pues sacaron a la gente del Richelieu y lo hicieron en el patio. De la Sorbona. Y bueno, y había 4.000 o 5.000 personas, sí. Imagínate. Para conmemorar en mayo 68 el acto fundamental de rebeldía de la juventud, ¿no? Y luego, en ese mismo año, vas a cantar en el Olimpia, ¿no? El Olimpia, que es la sala mítica. Claro, el Olimpia, porque Jean-Michel Boris, el director del Olimpia, de La Suerte también, me acompaña La Suerte, estaba allí en el concierto ese, no sé quién lo llevó, pero estaba allí, y vio, claro, que estaban multitudes, y que aplaudían, y que estaban con tanto fervor y todo eso, y enseguida, pues, va a hacer el Olimpia. Así salió el Olimpia, sí. Tuviste mucho éxito aquí en Francia, pero en Madrid en aquellos años, en el 69, también vas a cantar en un gran teatro, ¿no? En Madrid. En el Comedia, sí. En Comedia. ¿El franquismo se estaba abriendo un poco a poco? Sí, bueno, ya a lo mejor empezó un poco antes, pero ahí ya se iba abriéndose ya abiertamente. Y el que organizó el concierto ese consiguió de que la censura dejara pasar todas las canciones, todas, hasta un español habla de su tierra, que siempre me la censuraban, esa también pasó. Y la mala reputación también, todas, es que no hubo, pude cantar las que quise cantar, las canté. ¿Sí? Incluso después cuando llegó en ese teatro fue bastante marcada la cosa, porque estaba cantando La mala reputación. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. ¡Buah! Una explosión en el teatro, una explosión, y de repente descubrí que dentro del teatro estaban los grises, allí, con los mosquetones. No me había dado cuenta de eso. Estaban con los mosquetones y empezaron a moverse un poco, y bueno, les paré, ¿no? Los aplausos, y digo, bueno, vuelvo a empezar. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual. La música, ¡bra! Otro estruendo, doble estruendo. Y entonces ya se movieron un poco más y empezaron a dar pasos y todo. Digo, uy, ¿esto cómo se va a acabar esto? Madre mía, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a...? ¿Cómo acabó la cosa? Bueno, ¿cómo acabó la cosa? Que a la tercera, a la vencida, a la tercera, bueno, me dejaron cantarla y ya, bueno, se calmaron y pude dar todo el concierto. A veces, quiero decirte que no fue a más, es eso. Y allí en Madrid conoces al viejo Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, sí. Nuestros oyentes. ¿Te das cuenta de de la suerte que he tenido por eso? Atahualpa, fíjate tú, el brasens latinoamericano, ¿no? Cuéntanos cómo fue el encuentro con Atahualpa. El encuentro fue una televisión que hizo Yupanqui en Madrid, y que yo también hice ahí canté Andaluces de Jaén, que también fue una explosión, porque la gente al día siguiente, todos comprando aceitunas. Altivas. De Jaén, claro. Bueno, aquello fue una pequeña revolución, digamos, ¿no? La canción, que la gente de repente, que nunca se oían letra de contenido así tan directo y tan potente, ¿no? Esa potencia del verbo. Y bueno, y al día siguiente, bueno, pues todo el mundo hablaba la canción Andaluces de Jaén, y ahí conocí a Atahualpa Yupanqui, y después ya nos vimos en otras ocasiones, y después nos hicimos amigos, y después ya como mi padre, ya Yupanqui. En aquellos años 70 en América Latina también las dictaduras abundaban. Bueno, abundaban, no sé, bueno, había, yo fui a cantar a Argentina en el 72. Antes del golpe. Sí, antes del golpe de Pinochet y de Videla y de esa gente. La Junta. Cuéntanos, ¿te imaginabas que 50 años más tarde la situación en el mundo sería casi peor que hace 50 años? No podía pensar, porque yo pensar 50 años me hace pensar demasiado. A mí yo no me adelanto tanto, me puedo adelantar unos días, pero 50 años, eso es para el siglo que viene, ¿no? Y el siglo que viene ahí llegó, y aquí estamos en el siglo que viene. ¿Te esperabas que en Brasil, en Estados Unidos? No, que va, no. En Andalucía, estábamos hablando en España. Bueno, eso también tiene su versión, también es un fracaso de la izquierda también, ¿comprendes?
las cosas como son, un fracaso, porque la izquierda también se cree que bueno, se adueña de las riendas del poder y se cree que ellos lo saben todo y lo van a organizar todo ellos y se tiene que hacer tal como ellos lo piensan, no dejan pensar a los demás y después se va secando el árbol, y mira lo que ha ocurrido en Cuba, mira lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿comprendes? Y entonces son de fracaso en fracaso, porque no han comprendido que hay que dejar a la gente también pensar y hablar y proponer cosas, pero porque tienen tanto miedo que se van a desbordar, que lo van a hacer mal, y como son ellos los únicos que lo saben hacer, pues se va secando la cosa. ¿Qué mensaje enviarías a la gente que está un poco desamparada, desesperada quizás en algunos países del mundo? Hombre, el mensaje, más bien el que deseo, ¿no? Un deseo de que se rebelen y que se pongan a pensar, como dice el filósofo, un filósofo que dice, atrévete a pensar. Hostia. Empieza por ahí, hostia, atrévete a pensar. Y si te pones a pensar, te vas dando cuenta, conseguirás las respuestas que tú necesitas, ¿comprendes? Pero si no piensas, te dejas llevar por el viento, por el aire y por la juerga, y viva la pepa, y después organizado por los americanos que saben organizar todo para desviarte de tu propio camino. O sea, el arte de los americanos es desviarte de ti mismo, ¿comprendes? Para que tú no pienses nada, ni tengas pensamiento, ni criterio, ni nada. O sea, que tú solamente eres un tubo digestivo y consumidor. Y dejas la pasta allí en el bolsillo de ellos, es lo único. Y eso es una tara impresionante que estamos sufriendo. Los americanos, los norteamericanos, están destrozando el mundo hoy. Terrible. ¿Qué van a poder escuchar la gente que venga al concierto del 24 de enero ahí en el Casino de París? ¿El qué? ¿Qué van a poder escuchar? ¿Qué vas a cantar? Pues voy a cantar. Empezaré, no sé, he estado pensando, empezaré por una cosa contundente, ¿no? A lo mejor, no sé si empezaré así, pero me gustaría que sea una cosa contundente, como anunciar por dónde tendríamos que ir. Hostia, no sé, yo no soy profeta ni nada, pero esa canción, por ejemplo, de Luis Cernuda, de Vientres Sentados, como satisfacción, como satisfacción, como si hiciera... bueno, sin la música se me revuelve. ¿Habrá mala reputación? Espera, con satisfacción... Como quienes tienen en su puño la verdad, como vigilantes de vosotros mismos, vientres sentados, domináis a lo largo y a lo ancho de la tierra, vosotros vientres sentados, domináis a lo largo y a lo ancho de la tierra, vosotros vientres sentados. Y ahí viene cuando dice que vendrá la juventud, que irá contra vosotros, contra vuestra moral, contra vuestra ilusión, contra vuestras creencias. Y, en fin, es un alegato a las mentiras que circulan ahí así libremente. Finalmente, Paco Ibáñez, no te ha ido tan mal a pesar de tu mala reputación. Mal, no sé, no mal. Por la canción me refiero. Sí, ya lo sé, ya te entiendo, ¿no? Pero mal, a mí me va mal cuando veo el abandono de la gente, de sus ideales. Y que cada vez el árbol va perdiendo cada vez más hojas y se está quedando calvo, ¿comprendes? Porque la gente, en el fondo, se apea del tren ese y dice, bueno, a vivir, que son 2 días, y deja vía libre a todos los mercenarios que están ahí, que pululan, ¿no? En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en el Casino de París para el concierto de Paco Ibáñez el próximo 24 de enero, en 50 años, justo después de su concierto en el Teatro de la Olimpia. 50 años que han pasado en 4 días. Que no es nada, como dice, ¿no?
Muchísimas gracias, Paco, por haber Venga. estado aquí con nosotros. Permíteme también agradecer los Molt bé, esfuerzos noi? de Lori y de Suel Querir, quienes han estado a cargo hoy de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Para buenos momentos te alzará sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra, todo el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron tantas veces y lo olvidado siempre más, y lo olvidado siempre más.